Me gusta empezar con un término muy interesante. Estamos partiendo de lo que es el mundo del whisky y resulta que en algún momento surge los investigadores, los científicos, arqueólogos, antropólogos y un montón de personas más comienzan a buscar de dónde inicia o cómo nace el whisky y dónde nace la destilación. Y resulta que, bueno, el término destilación viene del latín destillare, que es lo que significa es goteo. Resulta que hay textos donde justamente Aristóteles habla sobre lo que es el concepto de la destilación y estamos hablando que esto es en el siglo IV antes de Cristo, donde él dice que el agarrar el agua de mar y ponerla a hervir hace de que el agua sea potable. Entonces ya comienzan a ilustrarse primeros conceptos de la destilación. ¿Dónde creen que nace la destilación? Justamente se cree que es en China, otros dicen que es en Egipto, otros dicen que es en Mesopotamia, y dentro de las cosas que vincula la destilación, justamente la extracción de aromas para hacer perfumería, bálsamos, esa era la principal función de la destilación. De hecho, el rey Simsirim, en el 200 años antes de Cristo, su principal misión era obtener bálsamos para los cuerpos, para embalsamar, y entonces utilizaba la destilación. Y hasta incluso Cleopatra se cree que también tenía dominio sobre lo que, o tenía conocimiento sobre lo que era la destilación, y hubo un texto que lamentablemente se perdió donde hablaba sobre lo que era la destilación. En el siglo I, el griego Pedanius Discórides hace una mención sobre lo que es la destilación cuando se puso a calentar mercurio y ve cómo en una tapa se quedan condensadas ciertas gotas. Entonces, por ahí comienza a tomar cada vez más fuerza en este ya siglo moderno lo que es la destilación. Y justamente nace lo que es el baño María, que es donde 200 años o 300 años después de Cristo, se cree que esta mujer fue la que hizo por primera vez un alambique y se cree ya, obviamente, toda la historia de que hay extracciones más perfectas en aromas. También hubo traído un alquimista egipcio, Sosimo de Panoplia, que también extrae y hace condensadores. Dentro de las figuras interesantes que hay sobre esto de los alambiques es que muchas veces se tomaron figuras de animales para poder desarrollar el alambique. Entonces está el estrudio, el testudo, el ursus, que tenían estas figuras de cuello largo, la forma de la tortuga o la forma del oso, para crear así el alambique. Y eso lleva justamente a que los griegos designan a este artículo como ambix, y los árabes lo que hacen es el alambic, que esa palabra después llega a Europa y se convierte en el término alambic. Entonces ya aquí tenemos bautizado el primer producto donde se extraía aromas y se obtenían purificaciones de productos para el consumo del ser humano. Pero se le atribuye a Ibn Yazid, fue el primer rey donde él se le ocurre hacer alcohol. Entonces ya aquí hay una historia muy interesante donde se comienza a hablar del agua milagrosa o el elixir de la vida. Pero también los chinos ya por ahí andaban haciendo, en el 800 antes de Cristo, ya habían destilado una bebida de arroz. Pero los celtas, aquí la cultura Hallstatt, que anda entre 1200 y 450 antes de Cristo, en la plena edad del bronce, ellos logran doblegar a este material y ya más o menos también tenían el alambique y se dan cuenta de que también es de alta cocción, que permite elevar mucho la temperatura y obtener mejores productos. Pero fue hasta la cultura de Tene, que aunque no necesariamente eran celtas, sí se distribuyeron por diferentes zonas de Europa hasta Irlanda y Escocia. Entonces se cree que a través de esta cultura, de este grupo étnico, ellos llevan la técnica del alambique de cobre y lo afincan en las zonas celtas de Irlanda y de Escocia.
Entonces ya por ahí viene todo el asunto de los alcoholes, productos de Vinja Seed y también por el otro lado lo que era la producción con cobre. Hasta que en algún momento dado, justamente en el año de 1494, justamente recibe el fraile John Core una orden, por decirlo así, de la producción de whisky o de un producto que se llamaba Aquavita, que era prácticamente 8 fanegas o básicamente lo que viene siendo a 1500 botellas de licor en aquel momento. Cabe mencionar que el whisky, según los historiadores, lo que se creía que en aquel momento hace John Core, que es este fraile de acá, no era muy cercano a lo que hoy conocemos como whisky, ¿verdad? A él le demandan, le dan un producto de mata, lo comienza a destilar, hace ese producto, pero aparentemente le agregaba hierbas. Pero como se utiliza cebada malteada, entonces es ahí donde se le atribuye el hecho de que está haciendo por primera vez un whisky. Pero resulta ser que el fraile, cuando comienza a producir esta gran cantidad de productos y a partir de esa primera orden de compra, por decirlo así, él comienza a producir más botellas. Se da la batalla de Fimbiden, de Fjoden en el año 1513 y resulta que la destilería es quemada. Ahora, también hay otro tema muy importante que quiero comentarles. Imagínense ustedes que es entre el año de 1400 y 1515. El hambre acechaba mucho en Europa y el hecho de que el rey, el emperador o la iglesia estuviera destinando cebadas o granos para la producción de un alcohol era prácticamente un tema muy, muy delicado, porque el pueblo se moría de hambre y ahí había comida, pero por ser de la iglesia y por ser de dominio del parlamento, del gobernador, casi nadie se le metía a ese asunto. Pero sí realmente el destinar tierras para la producción de granos y dedicarlas a un alcohol, pues realmente era un tema muy, muy delicado, muy sensible en la sociedad de aquella época. Hoy en día, donde justamente estaba el fraile, su destilería está Lindores, la destilería esta de Lindores AB, que está por abrir. Esta todavía no está abierta al público, pero es una destilería que está en los cimientos de donde fue la destilería del fraile John Core. Para continuar con la historia, acercarnos ya al whisky moderno, a lo que ya conocemos hoy, justamente se da el Parlamento escocés. El Parlamento ya conoce de esta Aquavita, se da cuenta de que hay una gran cantidad de producto que se puede hacer y entonces tratan de tener control sobre este producto y le comienzan a tasar impuestos, cosa que era muy normal por parte de los gobiernos locales de aquella época. Y el primer ya, ahora sí, documento oficial que se habla de una destilería dedicada a la producción de aqua vitae era justamente en el año 1690 por Feringstons, que era una propiedad del duque Forbes de Culloden, que justamente se pueden encontrar los cimientos de esta destilería y todavía existe este whisky, que es el Feringstons. Y ahí es donde se encuentra este whisky y entonces es prácticamente la primera destilería oficialmente reconocida por el Parlamento escocés en esta región. ¿Okay? En el año 1644 se le tasa un impuesto de 13 peniques por pinta. Una pinta es aproximadamente 473 ml de aquavita. Y en el 1707 se da la unión de parlamentos, o sea, el parlamento escocés y el parlamento inglés se fusionan. Y esto generó un caos completo. Esto fue el boom, esto fue como el detonante, porque ya el pueblo escocés de por sí ya venía con cierto problema, ¿verdad?, de pertenecer o estar bajo la custodia del parlamento inglés o bajo el dominio de los reyes ingleses. Cosa que ustedes pueden ver en esta película de Mel Gibson, que tal vez se me olvide en este momento el nombre.
algo de corazón valiente o corazón de... algo Braveheart. de... Braveheart. Sí, Gracias. el inicio de la Revolución Escocesa. Ok, muy bien. Entonces ya venían con ese problema, pero aquí se da un boom. ¿Por qué? Porque le comienza entonces ya, los escoceses podían pagar impuestos, pero siempre y cuando fuera para su gobierno. Pero cuando se están dando cuenta que su dinero se está desviando para mantener a los reyes ingleses, esto ya genera un caos. Y resulta que para controlar a los escoceses, la realeza inglesa designa una policía para ir a controlar estas destilerías. Hace muchos años, había, digamos, como que una diferencia entre dos pueblos. Estaban los pueblos de los Highlands, la gente que pertenecía a los Highlands en Escocia y la gente que pertenecía a los Lowlands. Entonces, ellos, los Highlands, de una manera despectiva, le llamaban los Sassenach a los de Lowlands. Pero después se aliaron tanto los Lowlands como los Highlands y le comenzaron a asignar este término despectivo, como decir el no escocés o el inglés, a esta persona que tasaba impuestos y que controlaba, que era de origen inglés y que llegaba a recorrer las tierras escocesas. Entonces, esto generó de que justamente el Reino Unido, ¿verdad? Para que tengan una visión de lo que es el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, pero justamente en Escocia, como todos estaban afincados, la mayoría de las destilerías y el principal comercio estaba en la región de Edimburgo, al ver de que venían los Sassenach y venían a controlarles cada vez más impuestos y le tasaban más impuestos, estas personas comienzan a migrar hacia zonas recónditas de Escocia. Entonces se da ya lo que es el primer cimiento de la clandestinidad en la zona de Escocia, que es lo que nos llevó justamente a tener hoy en día gran cantidad de destilerías en toda Escocia. Pero al final, al principio, todo era clandestino. Para que se den una idea del nivel de clandestinidad que había, en el año 1820 se confiscaban aproximadamente 14,000 alambiques ilícitos para poder controlar la cantidad de alcohol. O por otra cosa también es que Inglaterra estaba en guerras y entonces ocupaba financiar siempre sus guerras. Entonces cada vez le tasaban más impuestos y se lo tasaban el alcohol. ¿Por qué? Porque también estaba la ginebra y estaba el whisky en su apogeo. Entonces, para controlar el alcoholismo, para que la gente no bebiera mucho, le tasaban cada vez más impuestos. Entonces, eso hacía de que entonces la gente quería irse a beber y buscaban productos clandestinos. Entonces, también por esto es que se da mucho la clandestinidad. 150 años de historia después, en el año 1823, el parlamento ya del gobierno llega y dice, no, esto de andar cazando y andar buscando clandestinos es un tema controversial, ya no podemos, nos estamos desgastando muchísimo, partamos de algo, vamos a abolir, a disolver esta ley, vamos a sancionar la ley y vamos a dedicarnos justamente a tasarle un impuesto único. Vamos a decir que todas las destilerías van a pagar 10 libras esterlinas por una licencia, por una patente de producción de alcohol y un porcentaje, un pago fijo por galón de whisky producido o de alcohol. Entonces, esto apaciguó las destilerías clandestinas y entonces muchos escoceses retornaron de nuevo a Edimburgo a producir whisky, a ya ser reconocidos, a trabajar a la ley y entonces se desaparece en menos de 2 siglos, se desaparece ya la clandestinidad. Pero esto fue 1823. Para el año de 1831 aparece algo que fue otro tema importantísimo. Para mí en esta historia que les estoy contando hay 3 puntos relevantes. La invención del alambique, por eso es que empecé por ahí. Después, el tema vendrá esto de la invención del coffee still. Y por último, el tema del agua que les voy a estar hablando. Pero este señor que está aquí, Aeneas Coffey, él resulta que se le ocurre hacer en lugar de un alambique, como lo conocemos nosotros, el de cobre, hace la destilación continua. Entonces, lo que antes a mí me tardaba horas, 18 horas destilando, justamente Aeneas Coffey lo que hace es hacer un destilador de continuo
donde está en ebullición y me produce a mí lo que en 18 horas producía, me lo hace en 3 horas. Entonces, la producción crece muchísimo más. Entonces, hace de que los rendimientos, el consumo sea muchísimo mejor, la producción sea masiva, y esto hace que entonces sea otro boom en el mundo del whisky. Nuevamente, les invito a que si tienen algún comentario o consulta, por favor, háganmelo saber. Estamos ya en la mitad del siglo XIX. Acá hay 2 destilerías muy importantes también que dentro de toda esta historia quiero contarles, que es justamente la Eastern Elkis House, que es la casa superior que ustedes ven en su pantalla, que es la casa madre de Macallan, y al abajo van a encontrarse la destilería Cardú. Estas 2 casas tienen algo muy importante. Desde el momento en el que se tasan los impuestos y se crean las primeras destilerías, Eastern Elkis House fue la única destilería que pagó todos los impuestos de la ley, a tal punto que el peso, las 5 libras escocesas o peniques, el billete lleva como contraportada del billete una fotografía de los pequeños alambiques de Macallan, como un tributo a ser tan a la ley de Macallan. Pero por otro lado está Destilería Cardú, que ahorita les voy a contar esa historia muy simpática. Pero entre las producciones masivas que se dan de whisky, gracias al Coffee Still, aparecen personajes como James Buchanan, que nace en el año 1849, Thomas Robert, o conocido como Tommy Dewar, ¿verdad? 1854, el famosísimo Johnny Walker, 1857, y James y John Chivas, los hermanos que se afincaron en Aberdeen. Estos lo que hicieron fue hacer blended Scotch whisky. Pero ante todo, quiero mencionar que, por ejemplo, James Buchanan es hijo de escoceses, pero nació en Canadá. Pero él ve la oportunidad de negocio de comenzar a colocar whisky en Estados Unidos y Canadá. Johnny Walker en hacer blended Scotch whisky y vendérselo a los ingleses. Y recibe el título por parte del gobierno de la realeza inglesa como el proveedor oficial de whisky para la realeza inglesa. Chivas obviamente también comienza a exportar y vinculado hacia la zona más bien de Europa occidental. Entonces, era muy interesante, no, perdón, Europa oriental. Entonces se torna que estas figuras realmente hoy en día, ¿por qué son tan importantes? Porque llevaron la cultura del whisky hacia otros lugares donde no era común. Pero pasó algo importantísimo, el año 1860. Una plaga procedente de América llega a Europa y es la filoxera. Era un pulgón que comienza a comerse los viñedos de la zona de Gales, después pasa a Portugal, de Portugal pasa a Francia y así por el estilo. ¿Y por qué esta plaga? ¿Qué tiene que ver el vino, la filoxera, con el whisky? Pues resulta que el coñac era el producto destilado más importante de Francia. Era el que tomaban el armagnac y el coñac. Y se hace de uva, no se hace de cereales. Pues como llegó la filoxera y comenzó a comerse las plantas de la vid, se comenzaron a escasear los coñacs. Y entonces muchos destiladores de Escocia ven como oportunidad de negocio el meter el whisky como un sustituto a Francia, y ahí se da una amplia cultura del whisky. De hecho, Francia es uno de los países de mayor consumo de whisky en el mundo, y esto sustituyó por gran cantidad de tiempo el coñac. Y bien, tanto fue la repercusión de esto que hoy todavía la cultura del coñac es bajísima en el mundo y sigue liderando por mucho el whisky, tantos años después. Aquí hay algo importantísimo también. Y les voy a dar un chance para que vean ese texto que les estoy mostrando a continuación. Porque vean la fecha, 26 de enero de 1932. Estaba en lo máximo en Estados Unidos lo que era la ley seca. Y resulta ser que ni más ni menos que se le está dando un dictamen médico a el señor Winston Churchill para que pudiera beber whisky porque él lo necesitaba. Entonces le está permitiendo que en todas sus comidas tenga derecho a tomar 250
centímetros cúbicos de whisky para su consumo diario, en plena ley seca. Así que la ley no es para todos. Entonces, justamente era el whisky. Y esto está documentado, está firmado por el doctor y se mantiene en el museo, en un museo de Nueva York, y tienen una copia también los ingleses. Así que esta es una parte anecdótica que me encantó mucho. Pero entonces también quiere decir de que ya el whisky está siendo de alto consumo en whisky. Y bueno, para entender el whisky, y espero que lo estén disfrutando, aquí está un poco lo que es cómo se hace el whisky. Nuevamente, se utiliza, son 6 pasos muy sencillos. Es muy parecido a hacer cerveza, con la diferencia de que la cerveza se hace en tanques de acero inoxidable y no se deja escapar el gas. Mientras que para hacer el whisky, y no se destila. Mientras que con el whisky lo que se busca es destilar. Para el paso número 1 ocupamos obtener el primer material, que es la cebada. Esta cebada se va a maltear. ¿Qué quiere decir esto? Va a producir almidón. Lo que se busca es que germine. Entonces se mete esta cebada, se reciben los granos, se mete en un gran cuarto, se le da la humedad necesaria para que empiece a germinar. Y entonces esta germinación hace que se concentre almidón. Una vez que se obtiene el almidón, entonces esto me va a producir a mí azúcar. Entonces yo lo que ocupo hacer es el malteado. Entonces yo le agrego, bueno, los productores de whisky le agregan agua no muy caliente, es una agua tibia, y comienzan a mover los granos todo el tiempo para que se vaya malteando y vaya soltando los almidones, que eso se me va a convertir en azúcar. Y entonces lo mantienen en una temperatura. No sirve agua fría porque no proliferan los azúcares. Y no me sirve agua caliente porque si no me cocina la semilla. Entonces se mantiene en una temperatura tibia. Una vez pasado eso, yo paso a la maceración. Estos grandes tanques se llaman washbacks. Los washbacks son grandes piletas de roble que no tienen tapa, y ahí se puede apreciar la espuma, producto de la fermentación. Ese gas está escapando y todo eso a mí se me está convirtiendo a mí poco a poco en alcohol. Voy a beber un poco de agua y después mi whisky. Yo creí que iba a decir, voy a beberme un whisky. Yo ahora también tenía yo tenía un poquito la garganta ahora al iniciar un poquito así dañadita, pero es que era la falta del whisky. Sí. Uy, qué rico. Bueno, para continuar, acá ustedes pueden ver, bueno, lo que es los washbacks, y ya entonces estoy generando alcohol. Aquí prácticamente ya hay una cerveza, pero sin gas. Una bebida de un 7% de alcohol aproximadamente. Muy bajo el porcentaje de alcohol. ¿Cómo llevar un producto de 7% de alcohol a algo de 70% de alcohol? Bueno, pues entonces lo que para esto es la destilación, donde se agarra toda esta cerveza que no tiene gas, se mete en los alambiques y se pone a ebullir. Entra en interacción el calor. Aquí hay un tema donde hay que separar la cabeza, el cuerpo y la cola. Cuando el alambique comienza a calentar, toda la cerveza que está ahí fría comienza a evaporarse a partir de los 60 a 80 grados centígrados. Entonces, esos primeros alcoholes tienen mucho metanol, que es un alcohol muy malo. Entonces, eso se va a desechar. Eso es lo que se conoce como cabeza. De los 100 grados, ya cuando eso entró en ebullición, entonces todo el alcohol que se comienza a condensar, se comienza a acumular. Y ahí, entonces, es el cuerpo. Y digamos que cuando ya se acaba la mecha, se apaga la mecha, lo que empieza a evaporar después de los 90 grados hacia abajo, eso es lo que se conoce como la cola. Eso no se va a desechar, eso se vuelve otra vez a recalentar y ahí se van obteniendo, pero alcoholes de segunda pureza. Esto es el sistema pot still, que es el sistema de alambique de cobre, como el que ustedes están viendo en la imagen a su izquierda, donde justamente esta imagen es de la destilería Macallan a lo interno. Al lado derecho, lo que ven es la destilación continua. Vean que hay diferentes capas.
Dentro de esa estructura de coffee still son diferentes tapas. Entonces el vapor va haciendo de que se levanten estas tapas y el alcohol que llegue hasta el puro tope es el alcohol más puro. Y entonces él va centrípeta por agua fría, que lo va a refrigerar, condensa y va cayendo a chorro seguido. Los alcoholes que no han alcanzado su pureza quedan atrapados entre el primero y tercer nivel, digámosle así. Entonces, otra vez se vuelven a reintegrar y entran en ebullición hasta que ya alcancen su pureza total. Por eso es que el coffee still fue tan relevante y nos permite a nosotros producir gran cantidad de alcohol. Esa es la gran diferencia que hay. El pot still es muy manual, el coffee still es automático, prácticamente. Ok. Ya después viene lo que es algo que es legendario, porque es una donación celta también al mundo del whisky. Los romanos en su momento transportaban los alcoholes, los vinos en ánforas de barro, y el problema era que había una alta quebranza. Cuando los romanos logran adueñarse casi toda Europa, entran en contacto con los celtas y se dan cuenta que los celtas, para ellos era muchísimo más fácil agarrar el roble, doblegarlo, hacerlo circular con unos anillos de hierro y almacenar el licor ahí. Entonces ellos dijeron, claro, si esto es más fácil andar rodando que andarlo jalando en el hombro o en los carruajes que se nos quiebran. Los celtas agarraban, ya sabían de que el agarrar ese licor y agregárselo al el aquavita, o en aquel momento lo que ya le llamaban ellos yushkeva o yushkeve, lo agregaban a la madera, se dan cuenta que la madera le aportaba un cierto sabor. Ok. Entonces comienzan a producir gran cantidad de barricas, les enseñan a hacer el aporte del roble hacia el whisky y comienzan a aparecer las barricas. En este caso también aquí las imágenes ilustran ya a gran producción, gran cantidad de barricas que van desde los 250 litros hasta los 300 litros, 500 litros y hay hasta de 18,000 litros, pero como los washbacks, ¿ok? Esto es el proceso de añejamiento y justamente ya el embotellado, que es el paso número 6. Ok, ahora, ¿whisky o whisky? Esa siempre es una pregunta que nos hacen a nosotros en estos cursos introductorios. Whisky es el término real del whisky y whisky fue porque los irlandeses que llegan a la costa este de los Estados Unidos para diferenciarse, porque ellos utilizan otro material que ahorita lo vamos a ver, para diferenciarse del whisky escocés, entonces le agregaron una E. Pero ahora, en este mundo moderno, ya no se hace tanta diferencia entre whisky o whisky. Ahora prácticamente da igual. Hay whisky irlandés, hay whisky norteamericano, hay whisky canadiense, hay whisky de la India y no hace falta que le pongan la E. ¿Ok? Ahora sí, la diferencia entre un bourbon y un whisky, que también es muy importante. El scotch principalmente se hace de cebada malteada. El origen es de Escocia y tiene un proceso de añejamiento como mínimo de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo el whisky lo estoy destilando y lo pongo en la barrica, tengo que almacenarlo por mínimo 3 años. Antes de eso no se puede llamar whisky. Mientras que el bourbon es, en lugar de utilizarse cebada malteada, lo que se utiliza, que producen los irlandeses en abundancia en Estados Unidos, era justamente el maíz. Entonces, como mínimo, 51% de la materia prima tiene que ser maíz. Puedo agregarle otros granos, pero principalmente 51% como mínimo tiene que ser maíz. Tiene que venir del estado de Kentucky y tiene que tener un proceso de maduración como mínimo de 2 años. Mientras que el Tennessee Whiskey tiene que venir también del estado de Tennessee, pero tiene que ser 80% como mínimo de grano de maíz. Muy bien. Y también aquí hay otro tema importante. 3 años de maduración. Pero más importante y más interesante como diferenciador entre el bourbon y el Tennessee Whiskey está el Lincoln County Process. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se obtiene el alcohol de la destilación del maíz, se utiliza la madera del árbol de maple, que no es el mismo que se utiliza en Canadá para hacer la miel de maple. Es otro tipo de madera, pero es maple.
Entonces, los productores del Tennessee Whiskey lo que hacen es que comienzan a quemar la madera maple para así obtener carbón. Y resulta que entonces lo almacenan en unos grandes cilindros de madera, como los washbacks, y entonces el alcohol que ya viene de estar destilado, para hacerlo todavía aún más puro, tiene que pasar por el proceso de filtración de carbón activo, como el que ustedes ven ahí. Entonces se deja chorrear a gotita. El whisky pasa por una capa casi de 1,5 metros de carbón activo para eliminar todo lo que son alcoholes malos. El metanol, puede haber alcoholes, etanoles, y así por el estilo se limpia. Entonces tiene un producto muy puro. Y bueno, aquí un mapa para que se ilustren dónde está Tennessee y dónde está Kentucky, ¿verdad? Básicamente esas son las grandes diferencias que hay con whiskies. No sé, Gabriel o Andrés, si hay consultas hasta el momento o todo está siendo claro. Voy muy rápido, no sé. No, perfecto, perfecto. No, todavía vamos a ver, aquí tenemos una, sí, aquí hay un par de consultas. Ok, dice, vamos a ver, Iván Muñoz Fonseca, dice, ¿existe o no? ¿Existe o no, perdón, la denominación de origen o todo es whisky, con excepción del bourbon? El término whisky les agarró tarde a los escoceses o los irlandeses. No hay una denominación de origen controlada para el término whisky. Lo que sí es para el bourbon, que tiene que ser de Estados Unidos. Pero el Tennessee Whiskey sí es propiamente de Tennessee. Obviamente, hace mención a un pueblo en específico. Pero del día de mañana los Tennessee Whiskey pueden llegar a llamarse simplemente bourbon. Digamos que no apegándose a la apelación de origen Tennessee Whiskey o Tennessee Bourbon. Pero sí, los de Kentucky es bourbon netamente, pero puede utilizar, lo que no sí es permitido es que utilicen el término whisky a algún producto que sea de maíz, ¿ok? Básicamente. Okay. Sí, claro, ¿verdad? Sí, exactamente. Don Marco dice que excelente presentación. Gracias, don Marco. Gracias, don Marco. Ok. Por el momento esa es la pregunta, don Iván. Ok, muy bien. Entonces, eso es el mapa. Y ahora un tema también que me es muy importante, porque siempre hablamos en el mundo del whisky sobre lo que son los aportes de la madera al whisky, porque escuchamos whisky de 2 años, 5 años, 20 años, 30 años. Hay un tema muy delicado. ¿Cuánto más absorbe el alcohol en más contacto con madera? Por ejemplo, ustedes han visto que hay whiskies que dicen que tienen 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿llega la madera a aportarle tanto que ya más bien los que saben de química y todo esto del soluto, ¿verdad? ¿Cuánto ya el alcohol puede permitirse absorber más sabor de la madera? Entonces, ya hay un proyecto o hay estudios científicos donde están viendo qué tanto madera es necesario para un whisky para que aporte más. Lo que se ha llegado es hasta 30 años y se han dado cuenta que sí hay una diferencia hasta 30 años. Pero más allá de eso, ya llega un momento en el que el alcohol está tan saturado que ya no absorbe más. Un tema interesante. Pero dentro de las familias de lo que le aporta la madera al whisky están justamente lo que se llaman whisky lactonas, que justamente es la cis y la trans del betametil y la autolactona. Esto justamente es el aroma a coco, que cuando usted huele un whisky y si a usted lo huele a coco, es justamente las notas principalmente de cins, lactonas, las que se están haciendo presentes. La versión trans lactona, es 4 veces menos fuerte, mientras que la cis es a medida, se incrementa más cuando el whisky tiene más contacto con el roble. Entonces se torna muy interesante. Hay whiskies que cuando usted lo huele, simplemente huelen a coco. Bueno, eso es el principal aroma que le aporta la madera al whisky. Y
puede verse opacado fácilmente por otros aromas y por más contacto del whisky con el roble. Por lo tanto, este aroma de coco lo encontramos por lo general en whiskies que tienen ya sus 3 años y salen para el mercado. En los whiskies que tienen 5 años y salen para el mercado. Es como la característica que se le siente de primera instancia porque es lo primero que le pasó el roble al whisky. La vainilina es otra expresión aromática que también se le aporta a la madera al whisky y está casi que presente en todos los tipos de roble y en todos los whiskies que han pasado por maduración del roble. Va a depender mucho del contacto y el nivel de tostado del roble que tenga el whisky con el roble. Entonces, si han estudiado, si han visto videos de cuando se tuesta el roble, se van a dar cuenta que si se meten un poco más a fondo, van a ver que hay robles que han sido tostados apenas por 20 minutos. Hay robles que han sido tostados por 1 hora y hay robles que han sido tostados prácticamente por 1 hora y media a fuego tenaz. Entonces, eso el productor, el tonelero, lo que va a tratar es de extraer qué tipo de aroma o expresión aromática quiere sacarle a ese roble para que se le impregne al whisky. Entonces, a mayor tostado podemos encontrar la vainilina. Podemos encontrar también el guayacol o el 4-metil guayacol, que justamente es esa nota aromática que sentimos nosotros de carbón. Y eso se da por la degradación de la lignina en la madera. Entonces, sí es muy probable que usted el día de mañana pueda llegar a sentir notas de carbón que se confunde algunas veces con la nota de turba en el whisky. Ahí, a los que les gusta la parrillada, detectan muy rápido el carbón, y a los que les gusta el whisky muy ahumados, pues hay una gran diferencia, bueno, muy sensible, pero sí es marcada la diferencia entre el carbón y la turba. Y después está el eugenol, que es la nota de clavo de olor. Esto se va a dar también a mayor cantidad de tiempo del whisky en contacto con la madera, mayor presencia de clavo de olor, o bien por el tostado. Imagínense una barrica tostado de 1 hora y media a fuego intenso. Le están potenciando esta nota de clavo de olor. Por lo tanto, el maestro whiskero lo que va a hacer es que si tiene una barrica de mucho nivel de tostado, muy probablemente va a hacer de que ese whisky no tenga tanto contacto con él por muchos años, el whisky, sino que inmediatamente le está metiendo, como decimos nosotros, intravenoso, la nota de clavo de olor al whisky, porque le está dando una nota muy fuerte. Si lo deja por mucho más tiempo, entonces el whisky se va a hacer muchísimo más especiado y tosco, hasta incluso puede llegar a picar. Entonces es ahí donde juegan con las barricas o con el tiempo de envejecimiento, dependiendo el carácter de lo que quieran darle o aportarle a los whiskies. Y está el furfural, que entiéndase que no es lo mismo que el sulfural, ¿verdad? Que viene del sulfuro. El furfural es metil fulfural o hidroximetil fulfural, que esto es las notas de caramelo y de maní toste o esta mantequilla de crema de maní, que se consigue netamente por el tostado también en la madera. Entonces, vean ustedes todas estas connotaciones o adeptos aromáticos que se pueden obtener justamente del roble y que le pueden sazonar el sabor al whisky. Por eso que hay tantos diferentes tipos de whiskies. Y otro tema aquí que se me está escapando es justamente, bueno, lo que le llaman la reacción de Maillard, que es hacer reaccionar los carbohidratos con compuestos nitrogenados. Y eso da estas justamente notas aromáticas. Jeffrey. Señor. Perdón que te interrumpa un momentito. Es que nos hicieron otra pregunta, pero estaba esperando que terminaras de... Ok, perdón. Ajá. Estabas terminando. Mira, Vladimir nos pregunta, este término, bueno, ya lo hemos explicado antes, pero por eso es tan importante volver a las bases, ¿verdad? Volver a estas charlas para recordar, ¿verdad? Acordarnos un poquito de eso. Vladimir dice que el término whisky tiene algún significado. Sí, claro, y tiene no solo un significado, sino viene de. Sí.
Viene del antiguo gaélico Yushkeva o Yushkeve en el celta o en la lengua celta irlandesa, Yushkeve o Yushkeva en los celtas escoceses, propiamente de la zona de los Highlands, que significaba agua de vida. Dentro de la tradición celta también, cuando las personas estaban moribundas y en aquellos fríos bárbaros de -5 grados centígrados o -10, le daban esta aqua vitae o yushkeva a la persona moribunda. O lo jalaban para el otro lado más rápido o lo traían de vuelta. Entonces por eso se le vinculó siempre a un elixir de la vida o a una agua de vida. Los ingleses, en su inglés antiguo, no hablaban gaélico, obviamente, y escuchaban ese término yushkeve o yushkeva. Y como escuchaban apenas ese término, comenzaron a acoplarlo el término a whisky. Entonces pasaron como 100 años de expresión para poder llegar justamente al correcto de lo que hoy conocemos como whisky. Perfectísimo. Totalmente. ¿Verdad? Vladimir, ¿le quedó claro? Muy interesante, dice Miguel Mejías. ¿Cómo está, Doc? Muy interesante su conocimiento, dice Miguel. Ah, es que usted no conocía a Jeffrey. Jeffrey está en todas. Pura vida. Jeffrey nos entretenía bastante en las presentaciones de las marcas que manejamos con la empresa con la que él trabaja, que es Alpiste, que les recuerdo rápidamente. Con Alpiste, la empresa donde trabaja Jeffrey, manejamos las presentaciones de Macallan, ¿verdad? Las de verdad, ¿verdad? No esas de mitad de precio, robadas y mezcladas con quién sabe qué. No, las de verdad importadas legalmente al país, que son, y se las voy a decir, porque a veces nos comparten ahí Macallan que se compran o fuera del país, que ya están descontinuados, o sea, las compran en el mercado negro. Pero mire, 12 años, 15 y 18 de Macallan, tenemos el Rare Cast y creo que tenemos el Gold también, ¿verdad? No, ya el Gold ya desaparece. Ya el Gold quedó listo, así que si consigue un Gold por ahí, tenga cuidado. Macallan, para aprovechar nada más, Gabriel, ese comercial nada más, Macallan desde el año 2018 desistió de hacer los whiskies por colores, que era Amber, Sienna, Ruby. Ustedes podían ver, por ejemplo, un whisky como este que decía Ruby. Que eso es lo que consiguen, perdón, Jeffrey, aquí en el mercado ilegal, ¿verdad? El mercado de contrabando, son todos esos que mencionaste. Eso sí, ya desaparece porque ellos se vuelven al término de whiskies por declaración de edad mínima. Correcto. También tenemos el Highland Park en su presentación de 12 años, 18, 25 y 30, ¿no? ¿Es así? Sí. Correcto. El Highland Park lo tenemos también. Hemos anunciado, le hemos hecho programa solo al de 12. Pronto haremos a los otros, pero están disponibles ya en la whiskería del club. Tenemos el single malt llamativo por su precio, que es el Glen Grant, que es de whiskies de la misma Macallan y de Highland. Sorprendente. Highland Park. Recuerden que el Macallan, los whiskies que tiene Macallan, utilizan, creo que alrededor, si mal no recuerdo, aquí me ayudará Jeffrey, el 30% de sus whiskies, el resto es distribuido tanto para Glen Grant como para Famous Goose, que es la otra marca que trae directamente la gente de Alpiste, que es donde trabaja Jeffrey. Y tenemos por ahí, ¿qué más me falta, Jeffrey? Glen Roots. Y el Glen Roots, que estuvimos hablando ahora, que la versión que importa el Piste es la de 10 años, que tuvimos en promoción, de hecho, hace unos días. El Glen Roots que nos contó Jeffrey en exclusiva aquí en Martes Whiskero Presenta, que va a ser descontinuado y se va a manejar solo la edición de 12 años en adelante. Yo me imagino que el Piste traerá la de 12, me imagino. Sí, no, de hecho, ya está. Estamos esperando nada más que se liberen los contenedores, pero entrará para febrero posiblemente del próximo año. O sea, ya en febrero tendremos anuncio aquí en exclusiva. Esperemos que sí. Ojo Rolando, que está conectado ahí, Rolandito, aquí en exclusiva en el club, ¿verdad? Vamos a anunciar ese Glen Roots cuando venga. Sí. Perfecto. Y esos whiskazos los pueden conseguir en la whiskería del club, ¿verdad? En www.clubwhiskylords.com
www.famous-grouse.com o en el WhatsApp 8700. Y faltó uno, Famous Grouse. No, ya lo dije. Bueno, ok, perdón. El estaba Famous Grouse. Disculpame. Exactamente. Y creo que había una sorpresa del Grainland, ¿verdad? También a futuro, pero no podemos decir viene, nada. pero eso sí no me mata Rolando si hago el anuncio. Sí, nos mata, pero va a haber sorpresas. Ese gusta mucho, el Grainland. Es más, ¿sabe qué? Si Andresito no me regaña, toda la gente que pida Grainland a partir de hoy hasta el viernes 31 le vamos a dar el envío gratuito en 19,000 colones. En supermercados, en canal de retail andan en 20 y fracción. Nosotros tenemos el 19 con cariño y es más, le damos el envío gratis. Espero que Andrés no me mate. Pero bueno, para que aproveche la promo. ¿Ah? Y es más, ¿sabe qué? Y el Famous Grouse con envío gratuito también. Es más, todos los productos de Alpiste que pidan a partir de hoy hasta mañana, hasta el 31, a las 4 de la tarde, creo que cierran ustedes, ¿verdad? En los pedidos del 31. Todo lo que pidan de Macallan, Highland Park, Grainland, Famous Grouse y Glen Roads va con envío gratuito en el área metropolitana. No, ya. A mí me encanta. Ya de por sí estamos a final de año. A mí me encanta realmente la calidad, el sabor tan fresco, tan rico que tiene Glengrant. O sea, sí. No es por nada, Gabriel, pero digamos, aquí, por dicha, yo tengo esta joyita que es el Rare Cask y tengo Macallan 12 años. Esto es saco y corbata, ¿verdad? Es una cosa de lujo rico. Pero si uno quiere sentarse a tomarse un whisky relajado, sin complicaciones, que le quieren echar hielo y agua o lo que sea, congelado, Glengrant. Y no hay nada que envidiarle a estos otros. Se toma muy rico. Pero bueno, me quedan dando un par de datitos. ¿Ah? Tenemos una preguntita antes de pasar a las aguas y a los vasos, ¿te parece, Jeffrey? Y me faltan un par de cositas de la presentación. Okay. Ya ahorita te lo vuelvo a compartir. Sí. Tenemos una preguntita aquí de Marco Alfaro, gracias por la pregunta, que nos pregunta desde el YouTube del club, que dice, ¿qué diferencia existe en el proceso de destilado con referencia a la altura del alambique? Buena pregunta. Ok, justamente Macallan, bueno, de hecho los maestros destiladores hablan de que el cobre y el alambique es el catalizador por excelencia del buen whisky. Entonces, han jugado un poco con el tamaño de la campana o la altura. ¿Por qué razón? Está, digamos, justamente el alambique, voy a buscar, bueno, es que no tengo una imagen del alambique como tal, pero está el alambique en la olla grande, después viene una parte angosta y se hace otra campanita. Ahí es donde se comienza a condensar. Y lo que comienza a subir y comienza a bajar por el cuello de ganso, ese es el alcohol más puro. Pero si hacen un poco más alto, 30 centímetros, un poco más alto, la condensación de esos alcoholes impuros se van a condensar y van a volver a reintegrarse. Si hacen el cuello un poco más chatito, más cortito, entonces los alcoholes un poco más toscos van a llegar más rápido al cuello de ganso y bajan. Entonces van a hacer de que sean algunos whiskies o más fuertes o menos intensos. Es un tema de que ellos juegan. El alambique es algo que queda totalmente a discreción del productor, de cómo quieren desarrollar el alambique. No hay un estándar. Hay una figura, pero no hay un estándar exacto de altura o tamaño. Queda a discreción del maestro whiskero. Y de lo que quieren ellos, ¿cómo se llama? Presentar en su whisky, ¿verdad? Aquí que hemos tenido la oportunidad de ver varios invitados bueno, ahí está. De varios whiskies con diferentes tipos de alambiques, pues nos hemos dado cuenta que básicamente depende mucho del toque que le quiere dar final a ese whisky. Aquí está el alambique que nos compartió. Sí, voy a ponerme aquí en una pantalla auxiliar que tengo, que es en mi teléfono celular, pero pueden ustedes apreciar que por lo menos este es lo que llaman el capitol, que es la parte anchita arriba. La distancia entre esa olla de arriba y el cuello de ganso es un poco corta, pero pueden ustedes ver que hay otras alambiques
que son un poco más distantes entre el capitel y la parte de arriba del cuello de ganso o el cuello de cisne. Hay ollas en la parte de abajo, que es la parte ancha de abajo, que es la que recibe el fuego, que son un poco más, más panzonas hacia lo ancho y de menos altura. Todo eso juegan los maestros whiskeros para hacer su whisky diferente. Y otra cosa también, otro factor diferenciador es cuando ellos toman la decisión de separar la cabeza y la cola. O sea, ¿en qué momento es que ellos dicen, no, a partir de este momento comienza a cortarse y se hace ya lo que es el cuerpo? Porque eso también tiende a darle un poco más de amargor o menos amargor al alcohol. Pero parte del hecho de que obviamente son buenos alcoholes, pero sí hay una pequeña diferencia en cuando ellos deciden separar cabeza y cola del cuerpo. Correcto, aquí Andresito nos comparte otro ejemplo. Claro. Muy bien, aquí Vladimir me está haciendo una pregunta importantísima. Vamos a ver si yo no ando tan mal. Dice, ¿hay alguna región de Escocia que se conozca como la capital del whisky, tal como sucede en México con el tequila? Antes de que Jeffrey diga, yo creo que la zona más representativa es la Highlands, ¿verdad? Perdón, la Speyside. Es como, digamos, la más representativa. Donde están, en teoría, las mejores whiskies de la zona, pero como todo esto es de gustos, ¿verdad? Varía mucho. Eso a mi parecer, pero aquí el experto les comentará. Veámoslo en la presentación que les tengo. Vamos de nuevo, retomemos la información para que vean. Sí, para que vean lo siguiente. Perfecto. Me voy a pasar ahora a hablarles sobre lo que son los diferentes tipos de whisky por elaboración. Y ahorita voy a retomar el tema de esto de nuestro amigo Vladimir. Vamos a ver tipos de whiskies. ¿Qué es un single malt? O single malt, como quieran pronunciarlo. En el caso mío es que hablé tanto con unas cosas que como ellos le hablan single malt, entonces se me quedó eso así. Single malt, hecho únicamente a base de cebada malteada, requiere de que sea de una destilería y que sea de cebada malteada. Ejemplo de ello, de todas estas destilerías, Macallan, Cardú, en fin, todas, como destilerías y que utilizan cebada malteada. Un blended Scotch whisky es un whisky que está hecho de mezclas de diferentes destilerías, de single malts con single grains, en fin, digamos, Andrés tiene una destilería, Gabriel tiene una destilería, yo tengo una destilería. Y resulta que Gabriel está en Entre Ríos, yo estoy aquí en Guadalupe y Andrés está en Heredia. Entonces, cada una de nuestras destilerías recibe diferente altitud, diferente tipo de agua, entonces decidimos unirnos y producir un whisky. Entonces ya somos 3 destilerías juntos, donde Andrés utiliza granos, yo utilizo trigo y Gabriel utiliza cebada malteada. Nos unimos, hacemos un blended Scotch whisky. Y eso es lo que nosotros conocemos. Aquí se me clavó perdón. Se me enredó las imágenes, perdonen ustedes. Pero bueno, un blended Scotch whisky. Johnny Walker, Famous Grouse, en fin, todo lo que diga blended Scotch whisky. Single malt, como este de acá, que veíamos que es el Glenrothe, que dice single malt de Speyside Scotch whisky. ¿Ok? Siempre va a decir un single malt que es que es una apelación protegida por Escocia. No hay otro single malt en el resto del mundo. Eso sí es una denominación de origen protegida. Single cask, whiskies elaborados únicamente que vienen de una barrica. Esto es irse ya a lo micro. Imagínense ustedes una destilería que produce 11,000 barricas diferentes para hacer un whisky y solamente saquen una barrica y producen 1,500 botellas, para que se den una idea. Este es el caso, por ejemplo, de este Exceptional Single Cask de Macallan, que no hay en Costa Rica. Para que se den una idea, es una botella de $32,000 aproximadamente.
y donde dice que es la barrica número 7492 del lote del 2018. Ahí viene hasta firmado por el maestro whiskero. Esta es la versión 585 de 1000 y resto de botellas, donde se dice cuándo salió de la barrica, que fue el 1 de mayo del 2018, y desde cuándo se metió, que fue en el 2017, en fin. Pero son barricas excepcionales. Después tenemos el Cask Strength, que esto es, bueno, yo les puedo decir que tuve la oportunidad una vez, justamente ese es el que yo tengo presente en mi memoria, que es el Caol Ila Cask Strength. Para que se den una idea, esto es un whisky que sale virgen de la barrica. O sea, el whisky cuando sale de la destilación, sale con un nivel de alcohol de entre un 63 hasta un 70% de alcohol. Para que sea de venta para el ser humano, para el consumo del ser humano, se diluye en agua y se lleva a un proceso de 40 a 43%. Es por lo general los niveles de alcohol de un whisky. Este no. Este sale virgen de la barrica. Estamos hablando que es un whisky de casi 67% de alcohol. Usted se toma eso y arde, quema, pero tiene también la madera a su máximo haber. Y entonces se dice Cask Strength. Ya esto lamentablemente yo dejé de verlos hace muchos años en Costa Rica. Si los ven por ahí, será mercado negro, o si no, ya sería mandarlo a traer que alguien que viaje. Pero es una joyita. El Caol Ila. Bueno, los Cask Strength. Ok. Sí, porque Caol Ila es de Diageo, sí. Es de Diageo, pero no lo traen al país, pero es una belleza. Y cómprelo con seguridad en un viajecito que haga fuera del país y hacerle la presión a Florida para que lo traigan, porque es una delicia. Sí. ¿Verdad? No lo compren por ahí, si alguien se los vende, tengan cuidado, puede ser ron. Sí. Otra versión de single malt que podemos encontrar es el Finnish Single, Double o Triple Cask. Es, por ejemplo, como lo que vemos ahora en el mercado, que lo vendemos a través de Whiskey Lovers, que es el Triple Cask, donde se utilizan 3 tipos de barricas: barrica de roble europeo, barrica de roble americano, sazonadas, y barrica de sherry. Son 3 tipos de barricas diferentes. Es un Triple Cask, pero también hay Double Cask y así por el estilo. Está el Rare Cask, como el que les mostraba acá, que es una de cada 9000 barricas, que tiene una sensación extraña, un aroma diferente, entonces se separa del resto de los whiskies y se embotella. Jeffrey, te molesto, ¿puedes mostrarle? Voy a cambiar la imagen para que te veas más vos. ¿Puedes mostrar bien la botellita de Rare Cask? Este de acá. Ay, mira, no puedo, espérate para ver. ¿Suspender la presentación, tal vez? Ah, sí, ya, ahí está. Perfecto. Ese es el famoso Rare Cask que está disponible en el club, importado por Alpiste. Esa es una belleza. Sí. Una belleza. Listo. Nada más es que aprovechar que lo vean. Hoy es el último programa del año, señores, así que podemos durar y hablar de todo lo que sea. Sí, esto es una joya. Esto llegó a mis manos porque un amigo pues, muy querido llegó y me dijo: toma, llévate esto. Y yo no me iba a poner a decirle que no. Pero sí son productos muy escasos en Costa Rica, porque para que te hagas una idea, hay uno, bueno, este es el batch number 1, que fue en el 97 que salió, y está el batch number 2 que salió en el 2012, para que se den una idea. Esto es esporádico que sale al mercado. Ok. Después están los whiskies single malt madurados en barricas individuales, como este, que es un whisky únicamente sazonado en una barrica de sherry, nada más. Después están los peated, que son los whiskies que son justamente ahumados con la turba, que es este material que es muy común de las zonas de Islay, que es putrefacción de hojas secas por cientos de años, barro, que se hace muy común, que se utilizaba como combustión en la época
para calentar los hogares en Escocia, pero produce mucho humo. Entonces, lo que hacen los escoceses es que agarraban esto, lo meten en unos cuartos, ahuman la semilla y queda totalmente ahumada. Y puede encontrarse, esto no se consigue fácilmente en el mercado, pero dicen peat, y vean que este dice de Islay Blended Malt. Hay versiones de donde ustedes pueden sentir el double, como por ejemplo Johnny Walker Double, ¿cómo se llama este, Gabriel? Johnny Walker Double Black, ¿es verdad? El Double Black, sí. Sí, que se le siente mucho esa nota ahumada, es producto también del el uso de peat, de turba. Vos sabés que el single malt que utiliza la mezcla uno de los single malt que utiliza la mezcla de el Double Black es el Grand, ay Andrés, ¿cómo se llamaba aquel que trajimos la otra vez para una reunión? Ay señor. Andrés, ¿te acordás? Que lo trae también Florida, pero lo trae solo para Cardú. No, Cardú es la base del Black, pero... el Cragmore. El Cragmore, gracias Andrés, Cragmore. Es una delicia eso, Jeffrey. Una delicia solo el Cragmore. Y hace que el Double Black sea pues uno de mis blends favoritos también. Sí, esa base es espectacular. Sí. Bueno, un detalle que se me olvidó contarles de por qué Cardú es tan interesante. Cardú es una de las destilerías que están en la parte más alta de los Highlands. Y como estaba en la época de la clandestinidad, les daba chance de ver cuándo venían los Sassenach. ¿Se acuerdan de esta figura que andaba cobrando impuestos? Entonces, cuando estaban produciendo whisky, como utilizaban también turba, el humo salía negro. Entonces, eso le hacía ver a todas las destilerías que estaban detrás de Cardú, en la parte más baja, pero digamos como en la parte de atrás de la destilería, de que no había peligro. Pero en el momento en que Destilería Cardú comenzaba a sacar humo blanco, era porque ya la combustión no era de turba, sino que estaban metiéndole leño porque ocupaban hornear pan. Entonces, eso hacía de que entonces el resto de las destilerías clandestinas comenzaran a cambiar y todo el mundo comenzaba a hacer pan en aquel momento, para que no les cayera la policía de los Sassenach y les cobraran en impuestos. Entonces, por eso es que también Cardú se tornó tan interesante, tan relevante a nivel de la historia de los whiskies escoceses. Y fue la principal insignia de Johnny Walker para producir sus blended Scotch whiskies. Está el blended malt, quiere decir que son mezclas de destilerías que solamente hacen cebadas malteadas. Entonces, voy a decir si me lo permiten, una caballada. Pero digamos como que vamos a agarrar Highland Park y lo vamos a mezclar con Macallan. Solamente esas dos mezclas de destilerías malteadas. Entonces pasa a ser un blended malt, porque estoy utilizando destilerías que solamente hacen single malt y así. En este caso, tenemos un referente que se puede conseguir en el mercado, que es el Green Label. Antes era un blended grain. Green Label desapareció en el 98, 99, desapareció en el mercado porque era un blended grain y retornó al mercado como un blended malt y todavía se consigue en el mercado y todavía existe. No sé si ustedes lo tienen acá, Gabriel. Sí, claro, es producto de Florida Bebidas. Nosotros lo tenemos a un precio con cariño, un poquito más abajo del precio de lista que de los supermercados de referencia. Sí, es un blend, pero no un blend de blends. De granos, es de maltas. De maltas, correcto. Y es una delicia. Tienen que probarlo. El Green Label. Fue por pedido, la gente, vos sabés que es que lo iban a descontinuar, Jeffrey. Y la gente pidió, hubo cartas, bueno, de todo. Y bueno, cartas no, emails. No, sí, hubo cartas y hasta incluso ese whisky, de lo que yo recuerdo en la historia, el rey de Dinamarca fue uno de los que llegó y dijo que ocupaba que le vendieran un lote o que le hicieran un lote de whiskies, pero nuevamente, el que existía antes era blended grain y ese era el que le gustaba, pero
como el costo del grano era muy elevado y el nicho era muy escaso, decidieron hacerlo blended malt. Okay. Y le gustó el rey de Dinamarca. Sí, y a mí también. Yo me considero de la realeza, güey. ¡Eso! Aquí de la Unión de Tres Ríos. Bien, y después ya para terminar con los tipos de whiskies que hay, están los single grain whiskies, que se utiliza cebada malteada al principio y después se le agraden otros cereales en el proceso. Y, por ejemplo, podemos encontrar como el Telling Whiskey, que es un Irish Whiskey, que ustedes lo tienen acá también. Está el Nika, que es un whisky grain, y aclaro aquí que dice Nika Coffee Grain Whisky, no es que sea de café. Esto es coffee, que se hace mención al sistema Coffee Still, que es el sistema de destilación continua. Y ya estos otros, para serles muy honesto, no los conozco. El High Club o High Club no lo conozco, pero sí son whiskies referentes en el tema de single grains. No, nosotros en reuniones de clientes tuvimos la oportunidad en el último, que Andresito estaba de viaje y pasó por el Duty Free y pudimos probar el Tilling Single Grain. Y después también tuvimos un japonés Single Grain, de probarlo también en una de las reuniones. No me recuerdo el nombre, Andresito fue el que lo trajo también, que es el que viaja más y trae. Y son muy buenos. Y el Nika Coffee Grain, que lo importa el Piste, señores, hay muy pocas unidades, no hemos hecho el lanzamiento aún oficial, pero su botella tiene un costo de 88,000 colones para el que quiera adquirirlo ahora para celebrar el fin de año como tiene que ser, también está disponible, ¿verdad? En la whiskería, aunque no se ha lanzado. ¿Te acordás cómo se llama el japonés Silver Grain? Que yo había probado el Single Malt, pero después el Single Grain no. ¿Cómo era que se llamaba, Andrés? Sí, era un whisky de la destilería Suntory, se llama Chira. Chita, sí. El Chita, claro, de Suntory. Sí, es que Chita tenía el Single Malt, que fue el que yo había probado, y después el Single Malt, el Single Grain que había traído Andresito y lo probamos en una reunión, sí. Ahí yo creo que yo les había compartido a través de la página de Club Whisky Lovers una breve historia del whisky japonés y ahí se ve un poco la rivalidad que hay entre Suntory y Yamasaka Taketsuru, que es el fundador de Nika. Oiga, vos sabes que podríamos hacer un programita como este de esa historia de japonés, del video que hiciste, pero tal vez un poquito más detallado, así como una presentación como la doy. Vos sabes, Jeffrey, tal vez... Claro, me encantado la vida. De por sí hablar es lo que menos me cuesta. Sí, yo sé. Listo. Ok, y después tenemos los Blended Grain, que es otra versión de whisky. Se entiende que entonces son mezclas de solamente whiskies de granos. La verdad, aquí peco, no encontré alguna referencia conocida de Blended Grain, pero los insto a que si saben de alguno, me lo hagan llegar o no lo digan, porque la verdad que cuesta un poquitillo encontrar un Blended Grain. Como les decía, hace muchos años yo conocía de Johnny Walker Green Label, que era Blended Grain, y ya no lo volví a ver más. Vos sabes que Johnny Walker tiene un Blended Grain, tiene 3 granos diferentes que se llama, la versión se sacó de estos, una versión que ellos sacaron que uno venía con barricas de vino y... ok. Uno de ellos, de hecho, yo creo que todavía nos quedan. Los bueno, sería bueno. En liquidación, creo que en 28,000 estaba la botella. En la página, ese vos sabes que ese es de 3 granos diferentes. Ese es un blend grain. Es que no me acuerdo el nombre. Déjame ver si aquí en la página de nosotros, de una vez tal vez la puedo compartir un segundito. Ok. Mientras tanto, insto a los amigos que nos han estado acompañando en toda esta noche que hagan sus consultas, que se atiendan con total tranquilidad de preguntar lo que tengan gusto. Podemos evacuar la duda como grupo, o hacernos sus comentarios, compartir la presentación. Igual este material quedará
ahí para disposición de ustedes y que lo quieran ver. Después me imagino que se va a editar y se va a hacer un poco más corto con tips para que el que quiera repasarlo de nuevo, pero es parte de la cultura, de lo que nos gusta, de disfrutar del whisky. Mientras buscas eso, ¿te parece si paso a la siguiente información, Gabriel? Sí, dale, dale. Ah, bueno, aquí la tengo. Voy a compartirla un dale, momentito. dale. No sé si la logran ver ustedes ahí. ¿Logran verlo? Ahí veo tu página, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Ahí está, desde nuestra página, está el Johnny Walker Blenders Batch 10 años, 750 mililitros. Ahí indica que es un whisky escocés de triple grano, cereales de trigo, cebada y maíz, y 2 maltas de cardú y mortlach. Envejecido durante 10 años en barricas de roble americano. Y los invito, señores, que lo prueben. Yo creo que todavía quedan. Los están liquidando ya, o sea, ya salen del mercado, no vuelven más. Deberían de aprovecharlos. La verdad es que es una excelente opción. Ese es un ejemplo del blended grain. Grain que estábamos hablando en la presentación. Muchas gracias, Gabriel. No lo conocía, la verdad. Ok, ahí seguimos con tu presentación. Muy bien, sigo. Declaración de edad. Resulta que las casas destiladoras, como mínimo la ley dice que para hacer Scotch whisky tiene que ser 3 años para que sea whisky. Ustedes pueden ver whiskies como, voy a irme a lo más conocido y económico como el J&B. Pueden ustedes encontrar algunos otros whiskies como el Famous Grouse. Son whiskies que apenas cumplieron la minoría de edad, salen al mercado. No quiere decir que sean whiskies, como decimos popularmente aquí entre nos, puretitos. Son whiskies básicos que nos permiten a nosotros disfrutarlo, tomarlo bien. Hay un whisky para cada momento, hay un whisky para cada consumidor y para cada presupuesto, ¿verdad? Entonces, esto también es algo importante y es parte de mi responsabilidad como sommelier y ustedes aquí, a los amigos del Club Whisky Lovers, de educación, donde no hay un producto para degradar a otro. Hay un producto para cada consumo, para cada ocasión. Probablemente estoy en una fiesta y quiero tomarme un whisky, pero no me voy a tomar con Coca-Cola, si es el caso, un Macallan, porque sería un sacrilegio. Pero de pronto tal vez mezclo un whisky económico con una Coca-Cola, me estoy tomando mis traguitos y yo estoy feliz de la vida y me animo un poco más, me desinhibido en la fiesta. De eso se trata. Hay un whisky para cada consumidor y para cada presupuesto. Entonces, como se empiezan a declarar por lo general whiskies a partir de los 10 años, entonces todos los whiskies que sean de 3 años como mínimo a los 9 años y 11 meses con 28 días, no tienen que ser netamente declarada la edad. Pero, por el que se den una idea, hay algunos productores de whiskies que les gusta agregarle un whisky un poco más viejito para darle complejidad al whisky. Entonces, por ejemplo, tenemos un whisky de 5 años y vean que se ve una parte un poco más oscura. Eso es porque le están agregando un whisky un poco más viejito como para darle complejidad a ese whisky, pero no lo declaran. De pronto, me encuentro ahora sí un whisky de 12 años. Resulta que entonces la parte más es clarita, es un whisky de 12 años, pero el maestro whiskero, para darle complejidad a este producto, le agrega un tantito de 18, un tantito de 21 y apenas un pilín de 25 para darle complejidad y homogenizar el color para que ese whisky se vea bien llamativo. Por ejemplo, como pueden ustedes apreciar, digamos, bueno, ya casi no tengo, pero Glenrothe puede que tenga como base mayoritariamente hasta aquí arriba un whisky de 10 años y que tenga un poquitico de 15, pero en su valor así lo justifica, ¿verdad? Por eso es que hay whiskies que ustedes ven que dice 10 años y vale 10,000 colones, porque probablemente es un whisky que pasó 10 años, pero no le agregaron un poco de otro para no encarecerlo.
pero hay whiskies que dicen 10 años y puede que tengan dentro de su fórmula whiskies hasta 25, 30 años, pero su valor, obviamente, de esos 25 y 30 años se tienen que pagar y costarán 100,000 colones de 10 años. ¿Me voy a entender? Ok. De pronto me encuentro un whisky de 18 años, donde mayoritariamente la edad más joven es el whisky que me marca la edad. Puede que tenga 21, de 25 o de 30 años, pero el whisky más joven es el que me marca la edad declarada en el producto. Entonces, yo tengo un whisky de 18 años o un whisky Macallan 12 años, como el que tengo yo acá, y puede que tenga 18, 25, 30, hasta de 50 años. Pero como el whisky más joven es el que tuvo 10 años, lo declaro en la etiqueta. ¿Sí me voy a entender? Espero que sí. Como hay whiskies que pueden tener 30 años, 40 años, y es solamente ese whisky de 30 años, pero entiéndase de que esos 30 años se pagan, ¿verdad? Tiene un valor importante. Entonces, yo puedo tener whiskies con declaración de edad y puedo tener whiskies que no tengan declaración de edad, pero en su mezcla o entre sus productos pueden haber whiskies que me lo encarezcan o que me hagan el producto un poco más complejo. Para entrar en detalles de lo que hace un rato nos preguntaban por ahí sobre qué zona es como las más relevantes en la elaboración de whiskies, sin duda alguna coincido totalmente con Gabriel, que es la zona de Speyside, pero también no hay que desestimar otras regiones como por ejemplo los Lowlands o Tierras Bajas, donde justamente están entre Edimburgo y Glasgow, el límite imaginario, y podemos encontrar gran cantidad de destilerías, otras que están por desarrollarse, que están empezando a hacer bulla, pero todas estas destilerías las podemos encontrar ahí. Se pueden encontrar whisky suaves, suavecitos, notas de coco, como les decía hace un rato, dulcitos incluso, vienen por lo general de esta región de los Lowlands. Podemos encontrar también las zonas de los Highlands, que están en las altas montañas de Escocia, un poco más con cuerpo, más de carácter, maltas un poco más especiados. Es característico de estas zonas de los Highlands. Pero dentro de la zona de los Highlands podemos encontrar una pequeña comarca, una pequeña zona que se llama Speyside. Pero mientras tanto, les voy a acercar aquí a los Highlands, donde podemos encontrar destilerías como Clynelish, Glenmorangie, Tomatin, eso forman Glendam, en fin, Blair Atholl, que por cierto aquí tengo una botellita, esto es no for resale, ¿verdad? Esto fue una joyita que me llegó a las manos y viene justamente de ahí, de estas zonas que conforman los Highlands. Después está la zona de Speyside, que es lo que hablamos nosotros, que son una zona enigmática y misteriosa, principalmente porque se afinca alrededor de este río. Si ustedes ven aquí la ribera es la ribera de Spey. Es un río que tiene un recurso mineral impresionante, exquisito, que en muchas de las destilerías para poder producir su whisky ocupaban recurso hídrico para diluir el alcohol en agua. Entonces, muchas de estas destilerías se afincaron alrededor de la ribera de Spey. Por eso que esta zona es considerada la zona más importante. Y vean que ahí aparece todas las destilerías que casi hemos presentado en Whisky Lovers. Desde Macallan, Glenrothe, Glenrand, encontrás por ahí Glen Spey, encontrás Tormore, en fin, Glenlivet. Todas estas destilerías están cerca del río Spey. Es un río muy importante porque también se da mucha producción de salmón en esa zona, parte de la gastronomía escocesa. Pero bueno, eso es la cuna, digamos que la meca o la capital del whisky escocés. Y después están las islas, donde encontramos ya whiskies un poco más minerales, más toscos, más fuertes, más ahumados, con más turba,
entonces se sienten más ahumados. Eso es lo que podemos encontrar. Entonces vean que cada terroir, como se habla en el mundo del vino, cada terroir le asigna al whisky un carácter a grosso modo, y ya después están las derivaciones que hacen los maestros whiskeros, donde menos madera, más tostado, menos madera, influencia de bourbon, de barricas de bourbon, o influencia de sherry, en fin. Sí, los finish cask y todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Esto es un mapa de las Islay. Laphroaig. Exacto. Que si usted Sí, agarra una Ellen, ¿dónde me dejas por Ellen? Que es intenso, ¿verdad? Lagavulin. La Gabaldon. Bueno, Man. de ahí vienen nunca pronuncio bien ese, pero bueno. Bueno, y ya después, diferentes orígenes de whiskies, donde encontramos los whiskies escoceses, los whiskies de la India, los whiskies canadienses, los whiskies japoneses, los whiskies norteamericanos, encontramos whiskies de España, propiamente de Segovia, y whiskies franceses que recientemente recibieron como zona de producción Alsacia y lo que se llama como Bretaña. Está tomando fuerza los whiskies franceses en el mundo. Y bueno, ya después hay diferentes tipos de vasos, ¿verdad? Que hemos logrado descubrir a través de Whisky Lovers, donde tenemos el vaso rockero, el Glencairn, el Neat, el Riddle, ¿verdad? Que es parte de los que yo trabajo, y el Tulip, que es como una pequeña tulipa. Esta es una versión de Tulip, pero sin el fuste, sin el tallo, pero también cada uno tiene un carácter aromático que hace relevante o que busca destacar alguna expresión aromática del whisky. Y yo creo que ya eso, bueno, sí, yo creo que ya eso es lo más importante del 101 o de introducción a la cultura del whisky. No sé, mis estimados Andrés y Gabriel, si hay más consultas o comentarios en el chat. Sí, hay unas preguntitas. Yo aquí rápidamente quería destacar que la Glencairn, que es la que nosotros normalmente utilizamos y la mayoría de los master mezcladores de Escocia utilizan, que es este. Por cierto, nos lo han pedido mucho, lo tenemos agotado y hubo un problema con los pedidos y no nos ha llegado. Y luego tenemos, digamos, en orden de izquierda a derecha, el número 4, que es la copa Riedel de cristal austriaco hecho en Alemania, que le importa también Alpiste, que la empresa exactamente, esa que tiene ahí Jeffrey. Esa la tenemos en packs de 4 especiales para estas fechas, ¿verdad? Por los que estén interesados, que tiene una forma especial para degustar el single malt. No sé si haces una breve explicación ahí sobre esa copa. Dejo de proyectar la presentación entonces para acercarme un poco más a ustedes. Sí, listo, aquí la eliminamos. No hay ok. Cada vaso tiene un perfil a nivel de su morfología, de su estructura, de su anatomía, mejor dicho, donde busca destacar algunas expresiones en cada whisky. Por ejemplo, el whisky, el old fashion o el whisky rockero o vaso Spey, al ser de un corte recto, lo que hace es que los aromas salgan directamente, hay mucha oxigenación, hay intensidad de alcohol y justamente hace de que los blended, al entrar más oxígeno, uno logre percibir más expresión aromática. Aparte de que me permite a mí, por ejemplo, ese tipo de vaso, yo aquí tengo una esfera que ya casi se me derrite, pero no, está bien conservada. Entonces me cabe a mí perfectamente mi esfera de hielo en el vaso, y me permite a mí disfrutar mi whisky, pero por lo general es blended. Y no tengo ningún blended aquí, qué fallo. Voy a tener que comprarte uno, Gabriel, porque no tengo blended aquí. Por favor. Esto es para disfrutar esto. Ahora, quiero hablar de un término que es justamente el whisky on the rocks, que la mayoría de la gente dice, yo quiero un whisky a las rocas. ¿Dónde nace ese término on the rocks? Pues resulta que cuando llegaba el verano en Escocia, Irlanda, habían veranos un poco fuertes, el alcohol comienza a oler
el whisky comienza a oler alcohol, entonces agarraban las piedras del río, justamente el río Spey, y como venían piedras que estaban a menos 5 grados o a 0 grados centígrados, estaban muy frías, entonces le agregaban al whisky para así enfriar el whisky y poderlo beber sin que ardiera el whisky en la boca. Eso después lo agarran los irlandeses cuando llegan a la costa este de los Estados Unidos y no tienen un río como el río Spey, pero ya después comienzan a surgir la producción de la refrigeración, o sea, siglo moderno. Entonces comienzan a buscar el hielo y lo agregan al whisky, se dan cuenta que refresca bastante más el whisky, entonces lo hacen on the rocks en su versión con agua con hielo. ¿Dónde está lo malo en esto? Que se hace hielo con agua de cloro hoy en día. Eso es pésimo, porque el alcohol, el cloro lo que hace es matar expresiones aromáticas, características aromáticas de los whiskies. El cloro mata todo, es aniquilante. Entonces lo que se recomienda siempre es hacer esferas de hielo, si es que les gusta el whisky on the rocks, hacer esferas de hielo, pero con agua, ya sea mineral natural, que no tenga rastros de cloro, como por ejemplo el agua Fiji, o puede ser el agua pana, que son aguas minerales naturales. Mi agua pana, ya me la escondí. Esto. Son aguas minerales naturales. ¿Ok? Ahora, si lo que quieren ustedes es disfrutar un whisky y que no se diluya, porque realmente tampoco la idea es de que el whisky se eche a estropear porque lo estoy diluyendo, lo que puedo hacer es que entonces puedo refrescar el whisky. ¿Cómo? Lo meto en una champañera, le pongo lo infiesto de hielo y así amortiguo la expresión de alcohol y ya el alcohol no me va a quemar. O lo que puede ser muchísimo mejor es agarrar el whisky y meterlo en el congelador. Nunca se te va a congelar, porque al estar metido en el congelador y el alcohol a ser 40%, el punto de congelamiento del alcohol es muchísimo mayor que el punto de congelación del agua. Entonces nunca se te va a congelar. Y como tiene whisky lactonas, que ya saben ustedes que son estas resinas, estos aceites que hay dentro del whisky, entonces nunca se van a congelar. Más bien se hace viscoso el whisky. Y cuando usted se lo sirve, se debe servirlo como miel de abeja. Y usted se lo toma y nunca el alcohol lo va a quemar. Tomar el whisky a temperatura ambiente no existe. No es lo mismo la temperatura ambiente de Escocia en invierno a la de verano. Y no es lo mismo la temperatura ambiente de Conchal al mediodía a medianoche que la del Cerro de la Muerte al mediodía a medianoche. La de Guadalupe, donde estoy yo, es justamente hoy que yo estaba aquí a 16 grados centígrados era. Y en verano, en el Viernes Santo, estoy a 24 grados centígrados. Entonces, como pueden ver, no existe la temperatura ambiente para servir estas bebidas.